La NBA enseñó este nuevo balón tan extraño que planean sacar a la venta próximamente, y en realidad es genial y hay tantas cosas que me gustan. Sin embargo, hay algunos problemas. Por ejemplo, muchas personas han estado preguntando qué sucede si juegas básquetbol afuera y le entran algunas piedras pequeñas por dentro a la pelota. ¿Cómo se van a sacar? ¿El viento afectará a esta pelota comparada con una pelota normal? Esto cambiaría la trayectoria de tu tiro por completo y por supuesto la gente quiere saber cuánto dinero va a costar. La NBA va a usar esta pelota de manera oficial. Todas estas preguntas las vamos a cubrir ahora mismo. La NBA ha hecho transición en 2021 de la pelota Spalding a la pelota Wilson, y Wilson ha estado trabajando en esta nueva pelota de básquetbol sin aire. En realidad han estado trabajando en esta pelota durante los últimos 5 años, y esto es solo un prototipo en este momento. Pero saldrá pronto, yo espero con ansia este lanzamiento, y diría que en los próximos 12 meses sería el momento perfecto de su debut. Así que podríamos tener esta pelota en nuestras manos en aproximadamente un año, y sabemos que se están acercando porque sacaron el prototipo durante el concurso de mates de 2023, donde Kenyon Martin Jr. usó el nuevo balón de la NBA, y esta fue la primera vez que el mundo vio esta pelota, y poco después Wilson publicó algunos vídeos sobre la pelota explicando cómo se hacen, y en realidad es muy interesante la forma en que pueden hacer esta pelota de básquetbol con una impresora 3D. Wilson dijo que probaron diferentes métodos de impresión 3D y han conseguido que funcione como una pelota real. Han usado lo que ellos llaman SLS, que es un láser selectivo center. SLS no es la típica impresora 3D doméstica, por lo que estas cosas son muy caras. Esta impresora de láser es bastante extraña. Se necesita un lecho de polvo y luego un láser dibuja en este lecho de polvo para imprimir. Y luego sacudas todo el polvo y te queda una bola sólida impresa en 3D. Luego tienen un proceso de sellar el polvo y el siguiente paso es teñir estas bolas. Ahora mismo las están teñiendo de negro, pero me imagino que en el futuro podrías hacer cualquier color y sería genial para ellos hacerlos naranja. Así sería mucho más fácil de ver si estás jugando por la noche. Después, envían las pelotas a las instalaciones de prueba de la NBA en Ohio y allí se someten según ellos a pruebas rigurosas. Así consigues una pelota de baloncesto impresa en 3D que nunca necesita ser inflada o desinflada. Rebota de la misma manera que una pelota de baloncesto normal y es exactamente igual en peso y tamaño, pero son diferentes. Quiero decir que tienen agujeros, por lo que no hay aire real que esté bombeando dentro de esta pelota. Y aquí es donde comienzan a surgir algunos problemas y preocupaciones. En uno de mis vídeos anteriores mostré lo futurista que está la NBA y te recomiendo verlo al acabar este vídeo. Y la nueva pelota de la NBA tiene 4 tipos diferentes de problemas. El problema número 1 son los agujeros. El principal problema que existe es la posibilidad de que pequeñas rocas o escombros entren en la pelota cuando juegas en el exterior. Me imagino que esto sería muy molesto y debe de haber alguna manera de que puedas sacar estas rocas y escombros que entren en la pelota. En las pistas profesionales no hay ni piedras ni escombros, pero aún veo que esto podría ser un problema para las personas que jueguen afuera, especialmente si solo estás jugando en el vecindario afuera de una casa. El segundo problema es la dirección de los tiros. La gente tiene preocupaciones sobre si esto afectará a tu tiro y si realmente se comportará como una pelota de baloncesto normal cuando la lances. La razón por la que esto podría arruinar tu tiro es por los agujeros que tiene, ya que tendrán un efecto diferente en el flujo del aire. En términos simples, esto significa que cuando lanzas una pelota de baloncesto y causa mucho retroceso, hará que la pelota se curve en el aire. Esto es lo mismo que hace que un boomerang se curve cuando está girando. Para una pelota de baloncesto, este mismo efecto puede ocurrir, aunque será mucho menos dramático que un boomerang. Esto podría afectar ligeramente la trayectoria. No tengo ningún dato real o ciencia para respaldar esto, pero es algo en lo que pensar y algo con lo que vamos a tener que experimentar cuando tengamos en nuestras manos esta pelota. Muchas personas han estado comparando esta pelota con una pelota wiffle, ya que las pelotas wiffle pueden curvarse mucho en comparación con una pelota de béisbol normal. La cuestión es que esta pelota de baloncesto no es súper liviana como una pelota wiffle. Esta pelota tiene exactamente el mismo peso que una pelota de baloncesto normal. Debido a esto, vamos a tener una pelota de baloncesto que creo que podría funcionar mejor afuera en condiciones de viento que tu pelota normal. Todos sabemos lo que es disparar afuera un día con mucho viento, y es absolutamente lo peor. El tercer problema del que la gente habla es el rebote. Nadie sabía si la pelota va a rebotar igual que una pelota de baloncesto, y Wilson ha confirmado que sí. Wilson dijo que la probaron en todos los ángulos diferentes para asegurarse de que rebota de la misma manera, ya sea donde estén los agujeros o donde están las ranuras. Pero hay algo que no vamos a saber, y es que si estas pelotas de básquetbol van a perder su rebote con el tiempo, una cosa diré, que cuando escuchas los sonidos de rebote de esta pelota en el vídeo suena realmente extraño. No sé tú, pero a mí me encanta el sonido de una pelota normal, y esto es algo a lo que tendré que acostumbrarme. El cuarto es la textura del balón. El problema que la gente tiene con esta pelota es la sensación real. La gente se pregunta si los agujeros y las ranuras en realidad tienen un mejor agarre que una pelota normal. También tenemos curiosidad por saber cómo va a manejar el sudor. ¿Se volverá muy resbaladizo cuando sudes un poco? Porque como sabes, esto sucede mucho en un juego de básquetbol. Todas estas cosas
no la vamos a saber hasta que la tengamos en nuestra mano. Y si te estás preguntando cuándo saldrá esta pelota, he investigado un poco y solo es cuestión de ver cómo se desarrolla la tecnología. Por supuesto, esto sí va a depender de la palabra final de los jugadores, porque quizás ellos no acepten la pelota y puede que los fans no terminen de comprarla, porque lo que respecta al precio, alguien hizo una inversión profunda para saber cuánto cuesta hacer estas pelotas de básquetbol con la impresión 3D en SLS. Es que la pelota se vendería entre 200 y 270 dólares estadounidenses. ¡Ouch! La pelota oficial del juego de Wilson se puede recoger por menos dinero y si esta pelota va a ser más cara, no sé, siento que esta pelota va a ser la pelota perfecta para exteriores, así que espero que sea mucho más barata que la pelota oficial de la NBA o nadie la comprará. Pero este balón podría usarse en los juegos de la NBA, la verdad es que el baloncesto ha cambiado a lo largo de los años y no es raro para ellos mejorar estas pelotas de básquetbol con el tiempo. Nos encantaría ver que la pelota Wilson sin aire se use competitivamente en alguna capacidad. Sin embargo, no tenemos planes actuales para cambiar la pelota de juego de la NBA, así que por ahora tendremos la misma bola, pero pronto eso podría cambiar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Háganmelo saber en los comentarios y miren mi otro vídeo de la pantalla en el que hablo de la pelota y más artículos futuristas de la NBA.